Dios les bendiga, hermanos, personas que nos acompañan nuevamente. Aquí estamos, ¿verdad? Un lunes más, compartiendo de la palabra del Evangelio de nuestro Dios. Y vamos a hacerlo ahora, ¿verdad? De esta manera. Hoy en día estamos enfrentando situaciones eh, que nos llevan, ¿verdad?, a tener una idea errónea de lo que es Dios, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y vemos que el mundo nos enfrenta a diferentes situaciones en las cuales pensamos, o el hombre piensa que lo acerca a Dios, pero vemos que nuestro Dios es claro aquí. Y hay ideas básicas, ¿verdad?, que en las cuales Cristo se muestra como la puerta, como la sal, como el camino, la verdad y la vida, cosas simples. Y el hombre muchas veces lo convierte en algo difícil para llegar a Dios. Así que no caigamos en esas trampas, en esas de lógica humana o de planes o lo que el hombre pueda tramar para querer acercarnos a Dios. Dios quiere con nosotros un encuentro personal, ¿sí? No quiere mantenernos atados, no quiere mantenernos esclavos, ¿sí? Quiere que le sirvamos a Él por amor, que le entreguemos nuestra vida a Él por amor, y que no sea por condición humana, que no sea por obligación o forzadamente. Dios quiere por nosotros, de nosotros, que lo hagamos por amor, que lo hagamos con una entrega voluntaria hacia lo que Él quiere y pide de cada uno de nosotros. Así que busquemos a nuestro Dios de esa manera, entreguémosle todas estas situaciones en nuestras vidas, y Él hará de nosotros algo claro, con algo claro, con algo bueno para nosotros, lo que ha de hacer, ¿verdad? Así que oremos, ¿verdad?, para ver la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno, porque nos cuidas, porque eres con nosotros y tú quieres que nos acerquemos a ti en confianza, con honestidad, con claridad, no con trampas, no con mentiras, no con engaños, no atados, sino libres, verdaderamente con libertad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, si hay algo que nos mantiene atados, nos mantiene esclavos, Señor, ayúdanos para poder obedecerte y ser libres de todas esas cosas en nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, en este día, Señor, para que tú guíes nuestro corazón, guíes nuestra vida a algo bueno, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a verlos en Juan, capítulo 7. Y vamos a leer los versículos del 37 en delante. Dice: en el último y gran día, en Juan, Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 37 en delante, dice: en el último gran día de fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios, y aquí vemos que se llama agua viva, algo que se mueve. Nuestro Señor Jesucristo menciona aquí el agua viva, pero se menciona agua viva, algo que corre, algo que fluye, ¿sí? Diferenciándola del agua estancada, que el agua estancada no corre, sino que se queda en un lugar y empiezan a acumularse cosas, ¿verdad? Suciedad y cosas que no son muy buenas para nosotros. Así que el agua viva es algo que corre, que está en constante, ¿verdad? Y va dejando sus residuos entre las rocas, entre las ramas, y va purificándose esa agua. Esa es el agua viva de cual se habla aquí, ¿sí? Y como pues ya conocemos, aquí vemos que al Mesías
O sea, a nuestro Señor Jesucristo se le conocía como el Mesías, ¿verdad? Mucha gente lo miraba como un profeta y lo distinguía de esa manera. Así que él usaba la escritura siempre de manera como dando a entender el fin de los tiempos, ¿sí? Y siempre hablaba de lo que había de pasar. Así que nuestro Señor Jesucristo por eso en cierta manera se miraba como un profeta y pues claro, cumplía con esas expectativas. Entonces, los alguaciles que se mencionan más adelante, en el versículo 45, estos, por así decirlo, era como la policía de aquel entonces y regulaban, ¿verdad? En medio de los judíos, de los ancianos, regulaban las cosas, ¿sí? Y los malos entendidos que había en aquel entonces, tanto en fariseos como con los romanos, como en los diferentes grupos que se hacían en aquel entonces y más en el aspecto religioso. Entonces aquí vemos Nicodemo, que es nombrado también más adelante, vemos que él usa también de manera adecuada las cosas, ¿verdad? Para poder regularizar o hacer las cosas con justicia en ese momento. Cuando decimos ahí que el último día de la fiesta era un día especial en el cual no se practicaban, ¿verdad? Ciertas cosas, ¿verdad? No, por ejemplo, no había ayuno, entonces más bien se acordaba, había abundante comida, ¿verdad? Y esto era significativo cuando Jesús llama también y hace un llamado a esto cuando dice yo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces, vemos que era algo que a lo mejor en ese momento no necesitaban las personas, porque cuando dice ahí que el último día de la fiesta era porque había abundante comida, ¿sí? Pero si quieren, aquí vemos que Jesús usa esto para decir, si quieren saciar verdaderamente su sed y su hambre, vengan a mí. El versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí vemos que se ha encontrado, ¿verdad?, en forma exacta y literal en el Antiguo Testamento en relación con algunos pasajes, ¿verdad?, donde el agua que fluye de Dios y es para vida, ¿verdad? El Salmo 105, si lo tienen oportunidad de leerlo más adelante, Ezequiel 47, versículos del 1 al 12, Joel capítulo 3, versículo 18 y Zacarías 14, 8. Si tienen oportunidad de leerlos, vemos ahí que Dios, o que es utilizado también la expresión agua que da vida o agua de vida, ¿sí? Entonces, nuestro Dios es esa agua de vida y nuestro Cristo también cumple con esas expectativas de las profecías nombradas en la palabra de Dios. Así que es de gran importancia conocer lo que se hacía en aquel entonces. ¿Sí? Los versículos del 45 al 52 hablan de los alguaciles. Dice la palabra de nuestro Dios, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Estos les dijeron, ¿por qué nos habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído que en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron, le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Aquí podemos ver personas, hermanos, ¿verdad? Lo primero, Dios nos quiere liberar de las ataduras de la religión hoy en día, ¿sí? Vemos que los religiosos de aquel entonces pelearon, ¿verdad? Lucharon, porque estaban impresionados por la manera en que nuestro Señor Jesucristo hablaba y hacía las cosas.
Aquellos policías que habían alguaciles, ¿verdad? O policías como ya nombramos ahorita, habían quedado impresionados a causa de la manera en que nuestro Señor Jesucristo había hablado. E incluso usaron la expresión, nadie ha hablado como Él. Entonces, aquí vemos que los religiosos de aquel entonces quedaron impresionados. Entonces, se atrevieron, ¿verdad?, a decírselo a aquellos religiosos, ¿verdad? Aquel magistrado, aquellos fariseos de aquel entonces. Entonces estos policías quedaron impresionados. Solo Nicodemo, de los que estaban ahí, era el único que estaba defendiendo lo que Jesús había dicho. Y les dice, escuchen primero, ¿sí? No solamente se queden con lo que los policías están diciendo, escuchen primero. Y aquí vemos, es un gran llamado para nosotros. Muchas veces somos engañados, somos atados por lo que dicen otras personas acerca de Cristo, acerca de lo que Él quiere para nosotros, ¿sí? Sin siquiera nosotros, por experiencia personal, ver lo que Cristo quiere para nosotros, ¿sí? Aquí vemos que hay argumentos válidos. Nuestro Señor no quiere que le conozcamos de segunda mano, no quiere que le conozcamos por medio de otras personas, quiere una experiencia personal con nosotros, ¿sí? No quiere que sigamos atados a las cosas por las cuales nos quieren hacer pasar otras personas. O no quiere que nosotros experimentemos de igual manera como lo hacen otras personas. Quiere que experimentemos con Él de manera personal, ¿sí? De manera directa, ¿sí? Sin que haya alguien de por medio. ¿Sí? Cuando hay alguien de por medio, ¿sí?, debemos de tener cuidado. Porque hay personas que esclavizan a otros por medio de la religión, creyendo cosas porque se las han dicho o porque han rechazado, ¿verdad?, a tal persona, ¿sí?, o la verdad de Dios. Entonces, en cierta manera son manipulados, no para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer la voluntad del hombre. Debemos de tener cuidado en nuestra situación delante de Dios. ¿Por qué somos o por qué creemos lo que creemos ahora? ¿Por otra persona o porque Dios nos lo dice por medio de su palabra? Aquí vemos que a estos alguaciles, estos policías de aquel entonces experimentaron de viva voz lo que Cristo estaba diciendo y quedaron impresionados. Y dijeron, ustedes no han hablado como Él ha hablado hoy en día. Vaya que lo que Cristo quiere compartirnos y decirnos es mucho más grande que lo que cualquier hombre puede decirnos o hacer en nuestras vidas. Busquémosle a Él y seamos libres de esas ataduras, de esa religión. Ningún hombre puede hacer lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Muchas veces somos engañados aún por nuestra propia familia, así obligándonos a creer cosas totalmente equivocadas de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Seamos libres de esas ataduras que están aún en nuestra familia, ¿sí? Seamos libres de todas esas cosas, ¿sí? Cristo quiere hacernos libres de esas ataduras, ¿verdad?, de religión que no nos están llevando verdaderamente a Dios, no nos están llevando verdaderamente a cambiar nuestras vidas. Versículos de 40 al 44. Dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? No, dice la Escritura que del linaje de David, no dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Otra de las cosas, hermanos, de las cuales Cristo quiere liberarnos es de la lógica humana, de la lógica racional. Nuestro Señor Jesucristo es más grande.
que la lógica. Muchas veces nos dejamos llevar por la lógica humana, por el conocimiento humano, por la experiencia humana que existe hoy en día. Aquí vemos a los hombres discutiendo sobre la personalidad de Jesús, ¿sí? Sobre la base en lo que ellos lógicamente estaban diciendo. ¿Cómo puede venir el Mesías? De ahí no va a salir nada bueno, de ahí no ha salido nunca un profeta. Entonces, no, esto no encaja. Sí, déjenme decirles algo. Nuestro Dios está mucho más grande, es mucho más grande su poder y su presencia que cualquier lógica, que cualquier cosa. Nuestro Dios siempre, hermanos, aún dice de que nos pasara algo malo, Él lo cambiará. Aunque veamos que no funcionará, Él hará que funcione. ¿Sí? Muchas veces nosotros somos convencidos y nos muestran y nos dicen, ¿cómo te va a ir bien aquí? ¿Cómo puede ser posible que... No, mira, cómo están algunos que dicen que son cristianos y son peores. Cómo están algunos que... no nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos humanos. Aún Samuel, cuando fue a elegir el próximo rey o el próximo rey de Israel, fue reprendido por nuestro Dios en ese momento. Dice, no veas lo que ve el hombre porque yo lo desecho. ¿Sí? Fue reprendido. Nosotros también, hermanos, no veamos de esa manera. El problema para creer con el corazón es la lógica mundana. Muchas veces no queremos arriesgarnos a creer con el corazón, hermanos. Personas que nos acompañan, personas que no tienen a Cristo en su corazón, no queremos arriesgarnos a creer. Y verdaderamente hemos perdido la fe, hemos perdido el creer verdaderamente por cosas que nosotros como cristianos muchas veces tenemos la culpa. Hay un himno que dice, sí fui motivo de dolor. Sí, por mi causa, el débil tropezó. Y no son preguntas, son aclaraciones. Por nuestra causa muchas personas no creen en Cristo Jesús. Ven nuestra vida, ven nuestra actitud, ven nuestro carácter, ¿sí? Entonces la gente prefabrica, ¿sí? Forma un estereotipo de cristiano que no funciona en este mundo. Y usa su lógica. Hoy te quiero decir que rompas con esa lógica. Cristo quiere romper con eso, que no caigamos o no caigas en esa trampa de la lógica humana. ¿Sí? Y que vayamos y veamos a Cristo en nuestras vidas. Hoy en día hay gente que hace lo mismo que se hacían, cuestiona una y otra vez y no se convence, y eso hace también que la gente no se convenza. ¿Sí? Nosotros no cambiaremos al mundo, nosotros no cambiaremos a las personas, pero Cristo sí puede hacerlo. ¿Sí? Él podrá hacerlo. Nosotros somos incapaces de verlo. ¿Sí? Pero Cristo puede cambiar nuestras vidas. La Biblia nos enseña y que tenemos que recordar que el cristianismo es un encuentro personal de primera experiencia entre Dios y el hombre a través de Cristo, que por medio del Espíritu Santo transforma la vida de ese hombre que ha creído en él. Hace que experimentemos de primera mano a Cristo en nuestras vidas. No lo experimentemos a través de otra persona. ¿Sí? Aquí vemos a estos hombres que metieron a Galilea, metieron a Belén, a David, y no miraban, perdían de vista a Cristo. Nosotros no cometamos ese error de perder de vista a Cristo por estar viendo otros argumentos, por estar viendo otras cosas que están pasando en este mundo, por el comportamiento de otras personas.
que dicen ser cristianas. ¿Sí? Cristo quiere liberarnos. ¿Sí? Cristo quiere liberarnos de esa trampa hoy en día. Así que pongamos nuestra vista en Cristo y no en las personas. ¿Sí? Vamos al siguiente punto y último, ¿verdad? Cristo Jesús quiere liberarnos de un vacío de vida. ¿Sí? Qué interesante resulta. Aquí voy a analizar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando regularmente el pueblo practicaba ayunos en sus fiestas, pero en este día especial se dedicaban a comer y a beber y a conmemorar la cosecha, ¿verdad? Que era esto el último gran día de la fiesta, ¿verdad? Entonces aquí recordaban la provisión, la provisión y la protección de nuestro Dios cuando les ayudó al pueblo de Israel en las batallas, en aquel tiempo cuando vieron que Dios estaba proveyendo todas las cosas necesarias, y lo dice ahí en el último y gran día de la fiesta, ¿verdad? Y se levanta, se pone de pie, y todos los hombres en ese momento, ¿verdad? Todos los que están insatisfechos, ¿verdad? Dice, yo les puedo dar satisfacción. Obviamente no hablaba de la comida o de la bebida física, ¿verdad? O una insatisfacción física, ¿verdad? O carnal, sino que hablaba de una insatisfacción, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? Habían comido y bebido lo suficiente en ese momento, ¿verdad? Entonces, aquel, ¿verdad? Aquel Cristo, ¿verdad? O nuestro Señor Jesucristo se levantó. ¿Y qué más podía darles Cristo si ya estaban satisfechos física y carnalmente? ¿Acaso tenía otro platillo ahí para darles? ¿Acaso tenía otra más comida para probar? ¿Verdad? Todo lo que habrían, ¿verdad?, de llenar en ese momento. Entonces, ¿qué más podía compartir nuestro Señor Jesucristo con ellos? Y aquí vemos que la idea, ¿verdad?, de su interior correrán ríos de agua viva, es una imagen interesante que nuestro Señor Jesucristo pone en la vida y en la mente de estas personas. ¿De qué manera? ¿Verdad? Y puede referirse a lo mejor a lo siguiente, que la vida de Cristo fluye a través de aquellos que han creído en Él, que las bendiciones de Dios corren a través de sus seguidores y se convierten en canales de bendición para otros. Entonces, la vida de alguien que ha sido tocado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es liberada de todas las ataduras y por lo tanto está en plena libertad de fluir como esos ríos de agua viva que se desbordan. Hay libertad en nuestro Señor Jesucristo, y esa libertad se puede experimentar cuando Él verdaderamente llena el vacío que hay en nuestros corazones. Ese vacío que no puede ser llenado con comida física, con comida carnal, ¿sí?, con cosas de este mundo, ¿verdad?, exteriormente, sino que es llenada por medio de su poder y su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese hueco, ese vacío es el que Cristo quiere llenar en nuestras vidas. Y no solamente quiere llenarlo, quiere que se desborde. Sí, siempre viene a mi mente ese Salmo 23, dice, mi copa está rebosando. Él quiere que rebose su presencia, su palabra, su poder en nuestras vidas. Él quiere llenar ese vacío en tu corazón, ese vacío en tu mente. Por lo regular, aquello que está vacío, aquellos huecos, se llenan de suciedad, se llenan de, pongamos en nuestra mente una pared, y en esa pared hay un hueco, hay un vacío. ¿De qué se llena esa pared? Con los vientos que hacen aquí en Juárez, esa pared se llenará de polvo, se llenará de basura, se llenará, ¿verdad? A lo mejor una araña irá a vivir ahí, pondrá su telaraña, sus huevecillos. Y, hermanos, personas que nos acompañan, Cristo quiere llenar esos vacíos en tu mente,
esos vacíos en tu corazón que pueden y que son una oportunidad para que el enemigo los llene de cosas que no honran y glorifican a nuestro Dios. Y puede llenar ese vacío y puede hacerlo que fluya como río de agua viva. ¿Sí? Puede llenar ese vacío en nuestros corazones. Y eso nos dará la libertad verdadera en nuestras vidas de sentirnos verdaderamente satisfechos en nuestra vida. ¿Saben qué pasa cuando somos verdaderamente satisfechos en nuestra vida? Vivimos una vida íntegra, una vida y nos sentimos completos para poder darle a nuestro Dios aquello que Él merece. Y con la libertad de experimentar verdaderamente en nuestras vidas lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Entonces podemos decir entonces que Jesús nos libera de nuestro vacío de vida y nos da una plenitud que se parece a un manantial de agua viva. Muchas veces ese vacío en nuestras vidas es el que causa que haya amargura, que causa que haya enojo por todo, que causa nuestra calamidad, que causa que no nos esforcemos, que causa que dejemos todo a la mitad. Cristo quiere llenar ese hueco, quiere llenar ese vacío en nuestras vidas para estar plenos, completos, íntegros en nuestra vida y que no nos falte nada. ¿Quieres que Cristo llene ese hueco? A lo mejor ese hueco que necesitas llenar está hecho o amoldado perfectamente a la presencia de Cristo. Nosotros tenemos, se dice, ¿verdad?, que el ser humano tiene ese hueco, en el cual solamente Cristo es la pieza que falta para llenarlo. Si tú en esta tarde no tienes a Cristo en tu corazón, entonces hay un vacío en tu vida. Hay un vacío en tu vida que necesita ser llenado. Y ese vacío solo será llenado con Cristo. No intentes meter otra cosa. No intentes llenarlo con otra cosa en tu vida o de este mundo. Solo Cristo puede llenar ese vacío. Búscalo. Invítale a entrar en tu corazón. Pídeselo. Y sentirás plenitud de vida. Habrá un cambio en tu vida. Sí. Y sentirás aquella vida, aquella plenitud, aquella libertad que Cristo quiere dar a tu vida. Búscale siempre, en todo momento. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das de ser libres. Libres de religión, libres de la opinión o la lógica, ¿verdad? Y también libres al momento de completar nuestra vida. Ninguna vida en este mundo será completa si Cristo no está en ella. Así que acéptale hoy en tu corazón. Hazlo por medio de una oración. Pídele perdón por tus pecados y invítale a entrar y que llene ese vacío en tu vida y en tu corazón. Y Él lo hará. Oremos. Dios grande y poderoso, siempre, Señor, siempre estás ahí. Cuando suceden cosas que no podemos controlar o cosas que están fuera de nuestras fuerzas, tú, Señor, haces grandes proezas con tu poder y tu presencia, Señor. Gracias, gracias. Y te pido por aquellos que te han invitado a entrar en sus corazones, que seas con ellos y que les ayudes, Señor, a seguir adelante. Y que si lo hicieron de corazón, ya no se sentirá ese vacío más.
que en los momentos difíciles, de pruebas, de luchas, de tentación, se sentirán completos, porque tú estás con nosotros en todo momento, todos los días. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones otorgadas a cada uno de nosotros. Y a ti sea la honra y la gloria en todo momento, Señor. Guía nuestras vidas y ayúdanos a seguir adelante, Señor, en todo momento. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Y aquí estamos nuevamente predicando la palabra de nuestro Dios. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.